Hoy es Domingo de Ramos y estaremos hablando de ese suceso bajo el título ¿Quién es este? Una interrogación muy clave del Domingo de Ramos. Y la idea del pensamiento que vamos a llevar a cabo es primordial en este día que es tan simbólico de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Sucede una semana antes de varios eventos que transcurrieron y culminan con la crucifixión y la resurrección la próxima semana de Jesús. El significado elevadísimo es registrado por los 4 evangelios. Nosotros lo estaremos contemplando en Mateo capítulo 21 y verso 10. Dice Dios en su palabra de la siguiente forma: cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y pregunto yo si en el día de hoy la humanidad sabe quién es Jesús, porque muchas personas tienen ideas muy raras de quién es Jesús, pero hoy día responderemos algunas de ellas. Algo que me llama la curiosidad es lo que dice el verso 1 de Mateo 21. Lo hallo muy interesante, porque el verso que hemos leído como texto dice y habla de cuando Jesús entra a Jerusalén. Pero en el verso 1 dice la Escritura cuando se acercaron a Jerusalén. Y pregunto yo en este sentido de la palabra: ¿se está acercando usted a Jerusalén? Podemos decir en el día de hoy que usted y yo estamos más cerca de Jerusalén. Y obviamente la idea es simbólica, porque estoy viendo a Jerusalén como un tipo de la iglesia. Estoy entendiendo esto en cuanto a que si las personas en el día de hoy, en Semana Santa, se están acercando a Jesús o se están alejando de Él, porque Él está diciendo que iba a estar en Jerusalén. Nosotros los pastores le decimos muchas veces a las personas que vienen a la iglesia que la iglesia es un tipo de Jerusalén. Figurativamente hablando, claro, suena simple, es simple, pero muchos no tienen ni un entendimiento simple cuando hablamos de esta tipología, de acercarnos a Jerusalén. La realidad es que el capítulo habla de que no solo Jesús se está acercando a Jerusalén, sino todas las personas que formaban parte de las personas más allegadas a Él. Ellos estaban dejando a un lado sus quehaceres para concentrarse en lo más importante que sucedería en la vida de Jesús. Mire, estoy hablando de un momento cuando los verdaderos amigos dejan otros quehaceres para atender al gran amigo, al amigo más grande que tiene y ha tenido la humanidad.
Le pregunto a las personas que nos siguen por el internet, ¿ustedes se están acercando a Jerusalén? ¿Están hoy día ustedes más cerca de Dios durante esta semana que en otros años pasados? ¿O los planes de ustedes chocan con los planes de Jesús de esta semana simbólica? Miren a qué les llamo la atención ahora en el verso 1, que cuando se estaban acercando a Jerusalén, dice, algo raro sucede, porque dice que vinieron a Betfagé. Yo sé que el nombre puede sonar bonito, pero no se trata de que suene bonito. Se trata de que ustedes entiendan lo que significa Betfagé. Betfagé significa en español la casa de los higos inmaduros. Están supuestamente acercándose a Jerusalén, pero chocamos desde el mismo principio que tienen que pasar por la casa de los higos inmaduros. Yo les digo hoy que la mayor parte de la totalidad de la cristiandad mundial están inmaduros espiritualmente hablando. No tienen la madurez para lo que Jesús tiene por delante, para lo que les espera hoy día a la humanidad. No están listos, están crudos, si me lo permite decirlo así. Y lo curioso de todo esto es cómo es que se acercan a Jerusalén y de pronto están en otro lugar. Inmediatamente siguiendo el acercamiento, pierden la perspectiva de a dónde se conducen y de pronto se hallan en un lugar que lo único que representa es inmadurez espiritual. No es lo lógico mantener la vista puesta en Jerusalén. No deberían ellos estar diciendo, no voy a permitir que nada afecte la continuación de nuestro peregrinaje, para que Jesús no se sienta solo, para que Jesús no piense que hemos abandonado su causa, su propósito, su semana simbólica. Entonces, ¿cuál es ese lugar de Betfagé? La casa de los higos inmaduros. Oh, hoy día da tristeza decir, pero la mayoría de las iglesias hoy día, en vez de asemejarse a Jerusalén, se asemejan a Betfagé, que son casas de higos inmaduros, de gente espiritualmente inmadura, irresponsable, falta de conciencia, de compromiso, de lealtad, falta de acercamiento al propósito de Jesús, y hoy día se hallan distantes porque son inmaduros. No hay ninguna justificación. Mire, un término que aparece en el texto en griego es pros. Pros en griego es una preposición de ventaja, de acercamiento, de sentido de adelantar. Y la realidad es que muchas veces, cuando ven ustedes el cuadro mental que les estoy pintando, lo menos que vemos hoy día en las iglesias
es un acercamiento, un adelantamiento, una ventaja en el caminar con Dios. Todo aparenta ser lo contrario. Miren, tenemos que acercarnos a Jerusalén. Usted dirá, pastor, ¿por qué? Porque el destino de nosotros es Jerusalén. Todo lo otro es intermediario. Todo lo otro es pasajero. Todo lo otro, en vez de enriquecernos, nos empobrece. Tenemos también que pasar por Betfagé. ¿Para qué? Para darnos cuenta que no queremos ser contados entre los higos y maduros. ¿Por qué, pastor? Porque todos ustedes conocen el relato de cuando Jesús se encontró con la higuera infértil, que la maldijo, la mandó a morirse, y aún los discípulos, los 12 que estaban con Jesús, se maravillaron del milagro de la sequedad de la higuera. Un tipo de la iglesia, un tipo de la gente de Dios. ¿Por qué vemos esta maldición? Por la inmadurez espiritual. Tenemos también que seguir al monte de los olivos, porque una vez que se cruzaba Betfagé, lo que estaba próximo era el monte de los olivos. Y tú dices, ¿para qué había que pasar por el monte de los olivos? Para que te expriman, para ser exprimidos como las aceitunas que no sueltan el aceite hasta que son literalmente puestos bajo la presa. Quiere decir que la compresión espiritual es importante en la vida de todo creyente. Allí mismo fue donde Jesús iba a ser exprimido. Fue exprimido en una forma tan fuerte que él hasta le pide al Padre que si es posible que pasara ese capítulo de su vida, que por favor se lo quitara, y el Padre no le responde en ese aspecto, dándole a entender que tenía que pasar por la presión, por el exprimimiento que le estaba tocando en el monte de los olivos. Y después tenemos que darnos cuenta que hay que observar a dos discípulos. Dice la Escritura que Jesús mandó a dos discípulos, ahí en el verso 1. Muchas personas no se dan cuenta de un detalle, que estos dos discípulos no tienen nombre. Nadie sabe quién eran los dos discípulos, porque los veo como simbólicos. Son dos discípulos por el simple hecho que son representativos de dos pactos, el viejo pacto y el nuevo. La totalidad de la palabra de Dios combinándose para la revelación de todos aquellos que buscarían madurez y no se iban a quedar literalmente atrás en Betfagé. No, ellos proseguirían al exprimimiento del monte de los olivos. Y acuérdense que la finalidad iba a ser siempre Jerusalén. Jerusalén, el destino de Jesús y el destino de todo creyente. Todo esto, hermano, dicho porque Jesús fue el que los envió. La palabra de Dios no les llegó a ellos ni a nosotros si no hubiese sido enviada por Jesucristo mismo. Fue Jesucristo que habló de la venida del Espíritu Santo para ayudar a la iglesia, para fortalecerla, para que en los momentos de dificultad la iglesia
iglesia fuese fuerte y poderosa. Si Jesús pudo comprimir todas estas grandes verdades dentro de un solo verso, yo quiero que ustedes vean conmigo la obra del Espíritu Santo, que es el redactor de la palabra de Dios. Si hoy estamos leyendo estos versos, fue porque el Espíritu Santo se encargó de que fuesen registrados en la palabra. Y de pronto se nos dice en el verso 2, id a la aldea. Miren la curiosidad de esto, están caminando, están pasando por distintas etapas y de pronto les dice, id a la aldea. Esto no se puede dejar sin pasar, sin observarlo, porque tenemos que dar cuenta de todo lo que sucede allí. La palabra para aldea en el griego koiné es comer. Comer quiere decir el lugar temporario donde duermen los campesinos adjunto al campo donde laboran sin tener que ir a su casa. Era como un lugar temporal donde podían escaparse del sol, recortarse, tomar un poco de agua fresca y no tener que regresar a los pueblos donde viven su familia. Era como un campamento temporal dentro de las fincas donde trabajaban. Ese lugar de descanso y escape del sol para poder tomar un poco de agua fresca, para poder dormir sin tener que regresar a casa y continuar al próximo día la labor, dándonos a entender que espiritualmente lo mismo se espera de todo creyente. ¿Por qué? Porque varias parábolas hablan de ir al campo a trabajar. Quiere decir que nosotros tenemos que mirar en el contexto de nuestra labor para Dios estas palabras en una forma muy personal. Hoy día muchos no quieren agua fresca espiritual. Hay algunos que se mueren por agua fresca, no tienen acceso a ella, la desprecian y no se dan cuenta cuán importante es un lugar de reposo. Todo esto es típico de la casa de Dios, del hogar espiritual que nos es señalado. ¿Qué está al frente de vosotros? Mire, uno de pronto dice, ¿dónde está esa aldea? Y la misma escritura nos responde, está al frente tuyo. No está lejos de ti, está al frente tuyo, está en los contornos de donde tú trabajas, de donde tú descansas, de aquellos con quienes tú hablas. Allí está este lugar. Hay algunos que a quienes les podemos nosotros restregar la palabra y si no se les pega nada, otros recibirán algo y hallarás algunos que ni una gota de verdad despreciarán, sino la lamerán y refrescarán sus almas y propósitos, porque tú estabas allí al frente de la aldea, listo para compartir el evangelio con las personas más allegadas. Lo único que tienes que hacer es despertarte, abrir los ojos y te vas a ver rodeado de gente que nunca nadie les ha hablado de Jesús. Esta gente son a veces más receptivos a la palabra de Dios que aquellos creyentes que viven en Betfagé. ¿Por qué? Porque ellos se acostumbraron ya a la indiferencia
espiritual. El verso 2 dice, y luego hallaréis una asna atada. La misma palabra de Dios en otra porción nos dice que el hombre necio se hará sabio cuando una asna montés nazca hombre. ¿Alguna vez ustedes han visto a un burro, a una burra parir a un ser humano? Pues esta es la comparación de la gente perdida, que son animales salvajes. Sí, son del género humano, pero parece en su entendimiento que son más parecidos a un burro que a un ser humano. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Y luego hallaréis. La definición de esto es, no luego, como lo decimos en español, directamente, inmediatamente, cortantemente, chocaremos con estas personas que necesitan ser hallados, rescatados, redimidos. El término griego es heurisco. Heurisco significa vendrás sin previa búsqueda, creerás en el lugar preciso donde Dios nos quiere, porque muchas veces no nos damos cuenta dónde es que sucede todo esto. Es una incógnita, pero donde quiera que nos hallemos, estamos supuestos a dar testimonio de que Él es el Salvador del mundo. La pregunta, ¿para qué sucede todo esto? ¿Por qué es que vamos a caer en el lugar preciso? Porque Dios va a usar la vida tuya. Porque de pronto tú vas a decir, ¿cómo yo llegué aquí? ¿Y cómo me empaté con esta persona? Porque Dios la puso en tu camino. No vayas a pensar que porque Dios la puso en tu camino se van a convertir inmediatamente. Dios lo puso en tu camino para que tú fueras para ellos un salvavidas, para que tú fueras un testimonio y decir, frena tu vida, no sigas viviendo como vives sin Dios, busca a Dios mientras tengas oportunidad. Fíjense algo curioso, para ver, para aprender, para descubrir y entender. Hay dos palabras curiosas. Una es oros y la otra polos. Jesús no necesariamente vino por la asna. No. Él vino por el pollino. Pero ambas tenían que venir juntas. Escucha esto y no lo pierdas. La asna era la madre del pollino. Y Jesús no iba a montar en la asna. Él iba a montar en el pollino. La asna es un tipo del judaísmo, de la ley, de la totalidad de la palabra. El pollino era uno que se estaba forjando, que era una agrupación de creyentes que no necesariamente serían hebreos, sino que representarían al resto de la humanidad que no tenía dirección y no tenían el entendimiento, pero cuya finalidad buscaba a Jesús para redimir. Y fíjense en la delicadeza, la consideración, la premonición que tuvo Jesús de no separar el pollino de la madre. La madre estaba allí. Jesús se iba a montar en el pollino, pero el pollino iba a mirar de lado para ver si la madre aprobaba de lo que sucedía. Iba a estar el animal viendo a su madre si le está bien que se le monte encima, dando a entender
de esta forma su aprobación. Y algunos digo, ay, pero qué abusivo. Otros creen que montó en el asna y en el pollito. No. De los 4 evangelios hay un acuerdo que nada más montó en el pollino. ¿Y tú sabes por qué te digo que Jesús es considerado? Porque desde donde desataron el pollino y la asna a la entrada de Jerusalén era solamente 1,5 kilómetros. No era una larga distancia, era algo reducido. Muchos creen que Jesús no es susceptible a nuestros sentimientos, pero lo es hasta el sentimiento de los animales y los dueños del animal. Segurísimo que los dueños eran cristianos. Sin evadir esa responsabilidad, Jesús actuó, porque les dijo a entender que los devolvería con responsabilidad después que terminara usándolo, dando a entender que Jesús casi seguro que conocía al dueño y que el dueño iba a probar que si era para Jesús, lo que quiera Jesús. Debería ser igual en la vida de todos nosotros. Lo que nos pida Jesús, deberíamos decirle, sí, Jesús, con mucho gusto. Si quieres que marche para Jerusalén voy. Si tengo que pasar y ver con mis propios ojos Betfagé, si tengo que ver ese pueblo de gente inmadura espiritualmente que le da igual una cosa que otra, pues pasaré por allí. Y si tengo que ir contigo al monte de los olivos para ser exprimido por Dios, mi Padre, también lo haré con gusto. ¿Creen ustedes que Jesús no será responsable con ustedes también? ¿Que Jesús se va a portar bien con aquellos que lo buscan y vienen a su casa buscando ayuda, aliento, esperanza? Todo lo hará Jesús. Pero fíjense con qué concluye el verso 2. Diciendo Jesús, traédmelos, tráiganmelos. Jesús se interesa, hermano, aún en lo más mínimo de los detalles. Y la pregunta a la cual hay que responderle a Jesús es: Jesús, aquí están. Hice todo lo posible por traerlos a ti. He hecho todo lo posible para que tú obres en sus vidas. En el verso 3 Él les dice: y si alguien os dijere algo, escuchen esto. Y si alguien os dijere algo, prepárense para toda expectativa. Vemos que Jesús previó la oposición que Él tendría y que ustedes tendrán también. Que mucha gente le van a decir a ustedes que no. Los invitarás a la iglesia y te dirán que no. Les invitarás a oír de Jesús y te dirán que no. Le invitarás a que salven sus almas y la despreciarán, porque a Jesús mismo lo despreciaron también. Siempre habrá gente haciéndote resistencia. Siempre habrá gente chocando contigo y la palabra de Dios en tu boca. ¿Y cómo sobreponerse con una palabra también si había duda? ¿Por qué? Porque Jesús se preparó para toda duda. Pero en este caso, sin duda, el dueño de la asna, que era creyente y reconoció esos reclamos de Jesús como Mesías, le iba a responder positivamente. El servicio a Dios siempre debe ser de más importancia que la utilidad que nos pueda hacer a nosotros
nuestra bicicleta o nuestro carro o nuestra camioneta. Siempre deben estar a la disposición de Dios, al servicio de Dios, que es lo más importante en la vida de todos. Y todo encaja con algo más grande que Dios desea hacer. Los que no desempeñan los chicos nunca serán usados para cosas más grandes en las cuales son llamados a tener recompensa. Mire, la Biblia dice que el que le es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Lo curioso de todo esto es como un verso del Viejo Testamento forma la base para todo lo que se está diciendo aquí en este capítulo. Miren lo que dice el verso 5. Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Las palabras vienen del profeta Zacarías y le está hablando a los habitantes de Sión, a los habitantes de Jerusalén, a la gente que viven en las iglesias. Y no digo que visitan, no, que viven allí, que se reportan allí, que semanalmente tienen un encuentro con Dios en sus congregaciones, en cualquier parte del mundo donde estén. Y la Biblia también nos dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Hoy día hay un serio problema. No le digas a nadie que haga lo que dice Jesús. Pues dice, yo hago lo que me da la gana. A mí nadie me manda. Yo me mando a mí mismo. La rebelión de la humanidad es tan grande de que nadie quiere reconocer el señorío de Jesús. Por 3 evangelistas que concuerdan, veo lo siguiente: ¿por qué vino sentado en un pollino y no en la madre? Porque Jesús siempre busca la ternura y la apertura de aquello que no ha sido contaminado por pensamientos, hermanos, contrarios. Él estaba consciente de la corta distancia. Él estaba protegido por la madre que lo aprobaba. Si el pollino estaba tranquilito y jamás había sido montado. Y la pregunta es, ¿no te das cuenta que Jesús anda buscando a personas que jamás han dejado que nadie se les siente en la cabeza? Que Jesús anda buscando gente abierta al Evangelio. ¿Qué dijo Jesús con esto? No vengo como potenciado. ¿Por qué digo esto? Porque los potenciados venían en caballos blancos, caballos finos, caballos elegantes. El color no era que importara, podían ser de cualquier color. La única cosa que eran vibrantes, fuertes, animales poderosos. Sino Jesús llegó a Jerusalén como llegaban los jueces de la Biblia. Los jueces de la Biblia no andaban en caballos, ellos montaban en burros. Ellos llegaban en su burro, insignificantes. Sin embargo, todo poder y autoridad reposaba sobre los jueces de Israel. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a Dios no lo mueve a veces las presentaciones, hermano, que vislumbran con grandeza. No, Él prefirió llegar montado en un burro.
Históricamente, Bar Kokhba, que decía ser el Mesías después de Jesús, llegó un caballo blanco, pero fue probado ser un falso profeta, y aún toda la casa de los sacerdotes de Gilel tuvieron que darse cuenta que Bar Kokhba fue un falso. Pero al verdadero todavía no lo quieren reconocer. Al verdadero todavía le hacen resistencia. Y si vemos nosotros a esos dos animales como representantes de los judíos y de los gentiles, Jesús no necesita dar una lección sobre los judíos que han sido disciplinados, pero su supremacía sobre los gentiles sí necesita ejemplificación. Zacarías contempló a los dos asnos en la procesión, siendo la vieja teocracia que camina sin peso e indistintivamente al lado de la tierna iglesia naciente. Allí en Jerusalén se vieron los dos grupos, los que creían en Jesús y los que habían establecido su vida a través de la ley de Moisés, que llevaba el peso de la divinidad encima literalmente y también simbólicamente. Y dice que cuando se acerca a Jerusalén, la multitud era muy numerosa. Que mucha gente no lo crean, hoy día en el mundo los creyentes son numerosos. Veo también un detalle curioso en la entrada de Jerusalén, definido por dos términos griegos: imatón y clados. Imatión quiere decir vestimentas. Cuando entraba Jesús, algunos queriendo honrarlo, de pronto se quitaban la ropa de encima, los abrigos, las chaquetas, lo que fuera, los pañuelos, y los tiraban al piso. Otros buscaban algún clados. Los clados son las ramas de los árboles para tirarle al piso y crearle una alfombra por la cual pudiera entrar el Rey de Gloria. El gran Jalel de los Salmos, una compilación, hermano, de salmos que son desde los Salmos 113 al 118. De allí se estirpa un Jalel en el Salmo 118 y verso 26, que dice: bendito el que viene en el nombre del Eterno, del Señor. Desde la casa de Jerusalén os bendecimos. Esta declaración había sido parte de un salmo cantado en tabernáculos, que tipifica la venida de Jesús y su regreso aquí en la tierra. Era una oración y una súplica que termina en este verso convirtiéndose en motivo de gozo y felicitaciones. En otras palabras, estaban felicitando a Jesús porque estaba cumpliendo con lo que decía la palabra que iba a suceder, que él iba a venir, que él se iba a aparecer en Jerusalén. Apocalipsis 1:8 dice: el que es y que era y que ha de venir había llegado a Jerusalén. El que viene con la misión divina y la autoridad del Padre, porque Jesús no vino por su propia cuenta, sino por la voluntad del Padre. El verso 9 dice: Hosana en las alturas. Pero anteriormente habían dicho: Hosana al Hijo de David. Quiere decir que había gente conocedora de la estirpe de la cual venía Jesús. Pero al declarar Hosana en las alturas,
Jesús era elevado a los cielos. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos hablando que Jerusalén, la cual sabemos que un día será reemplazada por una nueva Jerusalén que descenderá de los cielos, de la cual la antigua era solamente una copia, vendrá del cielo en puro fulgor y resplandor, con toda la gloria que representa la ciudad eterna en los cielos, para que la gente santa de la tierra un día viese lo que le esperaba a los redimidos. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, ustedes leyeron. Y la pregunta era, ¿quién es este? Hay 3 detalles ahí, hermano. 3 detalles que les quiero explicar. Número 1, Jesús es Yahshua. Yahshua significa en hebreo salvación. Ese era su nombre. El predicho que la salvación vendría a través de él. Segundo, él es el profeta. El título. No solo se nos dio su nombre, se nos dio su título. Él era el profeta esperado. Un profeta como ningún otro profeta, que ocuparía el lugar de la revelación más grande. Y tercero, él fue reconocido ni siquiera por el lugar de su nacimiento, sino por el lugar en el cual se crió, que era Nazaret, su residencia, su apelación. Fíjense las 3 cosas que definen esto: el nombre, el título y la residencia. Y se nos dan los 3 detalles: para amigos y enemigos, sacerdotes odiosos, para Pilato, que era un burlador, para ángeles en la adoración, para discípulos en amor, y para él, Jesús, simpleza y humildad. Escuchen esto. Cuando preguntaron Pablo en el libro de los Hechos, ¿quién eres, Señor? Que Pablo no sabía. ¿Sabe lo que le respondió Jesús? Dice Hechos 22:8. Que Jesús, que ya estaba glorificado, dice Pablo, y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret. No le dijo más nada, no le habló de ninguna grandeza, no podía haber sido más simple Jesús al responderle al apóstol Pablo, que era Saulo, que estaba perdido. Yo soy Jesús de Nazaret. Las 3 cosas: yo te digo mi nombre, yo te digo cuál es mi título y yo te digo cuál es mi residencia. Se sentía orgulloso de la casa adoptiva en la cual vivía en Nazaret. Se identificó con Nazaret. Hoy día, ¿con quién se identifica usted? Se identifica con Jesús, diciendo, Él es mi Yeshua, Él es mi salvación. Se identifica con Él, diciéndole que Él es profeta como ningún otro profeta. Y se atreve a aceptar a Jesús de Nazaret. Porque cuando estaba buscando a los discípulos, cuando dijeron de Nazaret, uno de los 12 dijo, y de Nazaret puede salir algo que sirva. En otras palabras, no podía haber sido de algún lugar más despreciable para mucha gente en Israel. Pues a ese que el mundo desprecia, a ese en quien la gente no quiere creer,
A ese que se creen que lo que vienen es a quitarle algo y no a darle mucho, es a quienes ustedes que están aquí presentes en el día de hoy se unen con nosotros con el internet, lo han declarado el Salvador de su vida. A Él le damos gloria y honor en este domingo de Ramos.